Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tomo 2, capítulo 62. Miguel de Cervantes Saavedra. Integrantes de esta actividad: Ángela Marín Díaz y María José González Ciro, del grado 10-2. Docente: César Augusto Beltrán, desde el área de lenguaje. Y nuestra institución educativa Alfonso López Pumarejo y sede María José Farmacia. Ahora damos paso a la narración de esta historia. Espero les guste. Que trata la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto, y amigo del Garza, lo honesto y afable, el cual viene en su casa Don Quijote anda buscando modos, como sin su perjuicio sacase a plaza sus locuras, porque no son burlas las que duelen ni hay pasatiempos que valgan, si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a Don Quijote y sacarle a vistas con aquel estrecho y acamuzado vestido, como ya otras veces le hemos descrito y pintado, a un balcón que salía a una calle las más principales de la ciudad, a vistas de las gentes y de los muchachos que como a mona le miraban. Corrieron de nuevo delante de los de las libreas, sí para él solo, no para alegrar aquel festivo día, se las hubieran puesto, y Sancho estaba contentísimo, por parecerle que había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque. Comieron aquel día con don Antonio y algunos de sus amigos, honrando a todos y tratando a Don Quijote como a caballero andante, de lo cual hueco y pomposo no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos, que de su boca andaban como colgados todos los criados de casa y todos cuantos le oían. Estando a la mesa, dijo don Antonio a Sancho: Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y albondiguillas, que si os sobran, las guardaréis en el seno para el otro día. No, señor, no es así, respondió Sancho, porque tengo más de limpio que de goloso, y mi señor Don Quijote, que está delante, sabe bien que con un puño de bellotas o de nueces nos solemos pasar entrambos 8 días. Verdad es que si tal vez me suceden que me den la vaquilla, corro con la soguilla. Quiero decir que como lo que me dan, y uso de los tiempos como los hallo. Y quien quiera que me hubiere dicho que yo soy el comedor aventajado y no limpio, téngase por dicho que no acierta, y de otra manera hiciera esto, si no mirara a las barbas honradas que están en la mesa. Por cierto, dijo Don Quijote, que la parsimonia y limpieza con que Sancho come se puede escribir y grabar en láminas de bronce, para que quede en memoria eterna de los siglos venideros. Verdad es que cuando él tiene hambre parece algo tragón, porque come aprista y masca 2 carrillos, pero la limpieza siempre la tiene en su punto. Y en el tiempo que fue gobernador aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas y aún los granos de granada. ¿Cómo? Dijo don Antonio. ¿Gobernador ha sido Sancho? Sí, respondió Sancho. Y que una ínsula llamada Barataria, 10 días la goberné a pedir de boca. En ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar a todos los gobiernos del mundo. Salí huyendo de ella, caí en una cueva, donde me tuve por muerto, del cual salí vivo por milagro. Contó Don Quijote, por menudo, todo el suceso del gobierno de Sancho, con que dio gran gusto a los oyentes. Levantados los manteles y tomando a don Antonio por la mano a Don Quijote, se entró en él un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer el jaspe que sobre un pie de mesmo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, y una semejanza de ser bronce. Paseóse don Antonio con Don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa, después de lo cual dijo: Agora, señor Don Quijote, que estoy enterado que no nos oye escucha alguno, y está cerrada la puerta, quiero contar a vuesa merced una de las más raras aventuras, o, por mejor decir, novedades, que imaginarse pueden, con condición de lo que vuesa merced dijere, lo ha de depositar en los últimos retretes de secreto. Así lo juro, respondió Don Quijote, y aún le echaré una losa encima, para más seguridad, porque quiero que sepa que vuesa merced, señor don Antonio, que ya sabía su nombre, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar. Así, con seguridad, puede vuesa merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío y hacer de cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio.
En fe de esa promesa, respondió don Antonio, quiero poner a vuesa merced en admiración con lo que viere y oyere, y darme a mí algún alivio de la pena que me causa no tener con quien comunicar mis secretos, que no son para nada de fiarse de todos. Esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa, y por precio de 1000 escudos que le di, labró esa cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le pregunten. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana. Porque los viernes está muda y hoy, que lo es, no ha de hacer esperar hasta mañana. En este tiempo podrá vuesa merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia sé que dice la verdad en cuanto responde. Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no creerle a don Antonio. Pero por ver cuán poco tiempo había por hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa, sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta don Antonio con llave, y fuéronse a la sala, donde los demás caballeros estaban. En este tiempo les había contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. Aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote, no armado sino de ruda, vestido balandrán de paño leonado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho, de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote, no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano, y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandrán, y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino, donde le escribieron con letras grandes: Este es Don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo, llevaba el rútulo los ojos de cuantos venían a verle, y como leían: Este es Don Quijote de la Mancha, admirábanse Don Quijote de ver cuántos le miraban, le nombraban y conocían, y volviéndose a don Antonio, que iba a su lado, le dijo: Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuesa merced, señor don Antonio, que hasta los muchachos de esa ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Así es, señor Don Quijote, respondió don Antonio, que así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas resplandece y campea sobre las otras. Acaeció, pues que yendo Don Quijote el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas alzó la voz diciendo: Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo que hasta que has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? ¿Tú eres loco? Si tú lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal. Pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete mentecato a tu casa y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas besidades que te carcomen del seso y desnatan el entendimiento. Hermano, dijo don Antonio, seguid vuestro camino y no deis consejos a quien os los pide. El señor Don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros que le acompañamos no somos necios. La virtud se ha de honrar, donde quiera que se la hallare, y andad en hora mala, y no os metáis donde os llaman. Pardiez, pues a merced tiene razón, respondió el castellano, que aconsejar a este buen hombre es dar cosas contra el aguijón, pero con todo esto, me da una muy gran lástima que el buen ingenio que dice que tiene en todas las cosas este mentecato se le sabe por el canal de su andante caballería. Y la hora mala, que en vuesa merced dijo, que sea para mí y para todos mis descendientes, si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie,
aunque me lo pida. Apartóse el consejero. Siguió adelante el paseo, pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo, que se le hubo de quitar don Antonio, como que le quitaba otra cosa. Llegó la noche, volviéronse a casa. Hubo sarao de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las 10 de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y, con ser muy honestas, eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlonas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote, que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado, y sobre todo, no nada ligero. Requebrábanle como hurto las damiselas, y él, también como a hurto, las desdeñaba, pero viéndose apretar de resequiebros, alzó la voz y dijo: Cogite partes adversae, dejadme en mi sosiego, pensamientos malvenidos. Allá os venid, señoras, con vuestros deseos, que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiste que ningunos otros que los suyos me avasallen y rindan. Y diciendo esto, se sentó en la mitad de la sala, en el suelo, molido y quebrantaba tanto bailador ejercicio. Hizo don Antonio que le llevasen en peso a su lecho. El primero que asió de él fue Sancho, diciéndole: Norantal, señor nuestro amo, la habéis bailado. ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si los pensáis, que estáis engañados. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes de hacer una cabriola. Si hubierais de zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un girifalte, pero en el que lo de danzar no soy de puntada. Con estas y otras razones dio de qué reír Sancho a los del sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada, y con Don Quijote, Sancho y de otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a Don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza, contó la propiedad que tenía, encargó el secreto, y dijo que aquel era el primer día donde se había de probar la virtud de tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto. Y aún así, don Antonio no se lo hubiera descubierto, primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en lo que los demás cayeron, sin ser posible otra cosa, con tal tranza y tal orden estaba fabricada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto, que de todos no fue entendida. Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo agora? Y la cabeza le respondió, sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue todos entendida esta razón. Yo no juzgo de pensamientos. Oyendo lo cual, todos quedaron atónicos, y más viendo que en todo el aposento ni alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. ¿Cuántos estamos aquí? Tornó a preguntar don Antonio. Y fuele respondido por el propio tenor, paso. Estáis tú y tu mujer con dos amigos tuyos y dos amigos de ella, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y su escudero que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí fue que el admirarse de nuevo. Aquí sí fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo:
Esto me basta para darme a entender que no fue engañado del que te vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Llegó otro y pregúntele lo que quisiere. Y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio, y lo que le preguntó fue: Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? y fuele respondido: Sé muy honesta. no te pregunto más, dijo la preguntona. Llegó luego la compañera y dijo: Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no. y respondiéronle. Mira las obras que hace y echarlo has de ver. Apartóse la casada diciendo: Esa respuesta no tiene necesidad de preguntar, porque en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace. luego llegó uno de los dos amigos de don Antonio y preguntóle, ¿Quién soy yo? y fuele respondido: Tú lo sabes. no te pregunto eso, respondió el caballero, sino que me digas si conoces tú. Sí, te conozco, le respondieron, que eres don Pedro Noris. No quiero saber más, pues esto basta para entender, oh cabeza que lo sabes todo. Y apartándose, llegó el otro amigo y preguntóle: Dime, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo, el mayorazgo? Yo ya he dicho, le respondieron, que yo no juzgo de deseos, pero con todo esto te sé decir que los de tu hijo son de enterrarte. Eso es, dijo el caballero, lo que veo por los ojos con el dedo lo señalo. Y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo: Yo no sé, cabeza, qué preguntarte, solo querría saber, de ti sí gozaré muchos años de buen marido. y respondiéronle: Sí, gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza. llegóse luego don Quijote y dijo: Dime tú, el que respondes, ¿fue verdad o fue sueño lo que cuento que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Será cierto los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto de ese encanto de Dulcinea? a lo de la cueva, respondieron: hay mucho que decir, de todo tiene. Los azotes de Sancho irán de espacio, el desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. No quiero saber más, dijo Don Quijote, que como yo veo a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear. El último preguntante fue Sancho, y lo que preguntó fue: Por ventura, cabeza, ¿tendré otro gobierno? ¿Saldré de la estrecheza de escudero? ¿Volveré a ver a mi mujer y a mis hijos? a lo que le respondieron: Gobernarás en tu casa, y vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero. bueno, par Dios, dijo Sancho Panza, esto yo me lo dijera. No dijera más el profeta Perogrullo. Bestia, dijo don Quijote, ¿qué quieres que te responda? ¿No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le pregunta? Sí basta, respondió Sancho, pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más. Con esto acabaron las preguntas y respuestas, pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio, que el caso sabían. El cual quiso, si déjame Bengueli, declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en tal cabeza se encerraba, y así, dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa, para entretenerse y suspender a los ignorantes. Y la fábrica era de esta suerte: la tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre el que se sostenía era de lo mismo, con 4 garras de águila que de él salían, para mayor firmeza del peso. La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano y de color bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente que ninguna señal de junta se parecía. El pie de la tabla era asimismo hueco, que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto veía responder a otro aposento, que debajo de la estancia de la cabeza estaba.
Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida se encaminaba un cañón de hoja de lata, muy justo, que de nadie podía ser visto. En el aposento debajo correspondiente al de arriba, se podía en el que había de responder, pegada la hoja con el mismo cañón, de que, a modo de servanta, iba la voz de arriba abajo y de abajo arriba, en palabras articuladas y claras, y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío, de los que habían de entrar con él aquel día en el aposento de cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta. A las demás respondió por conjeturas y, como discretamente, y dice, que divulgándose por la ciudad de don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuanto le preguntaba respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe. Habiendo declarado el caso de los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalice. Pero en la opinión de Don Quijote y Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada y por respondona, más a satisfacción de Don Quijote que de Sancho. Los caballeros de la ciudad, por complacer a don Antonio y por agasajar a don Quijote y dar lugar a que se descubriese sus sandeces, ordenaron de correr sortija de allá 6 días, que no tuvo efecto por la ocasión que se dirá adelante. Diole gana a don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que si iba a caballo le habían de perseguir los muchachos. Y así, él y Sancho, con otros 2 criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió, pues, que yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote, y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: aquí se imprimen libros. De lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna, y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y, finalmente, toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón, y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta los oficiales, admirábase y paseaba adelante. Llegó en otras a uno, y preguntándole qué era lo que hacía, el oficial le respondió: Señor, este caballero que aquí está, enseñándole un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad, ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana y estoy yo componiendo para darle a la estampa. ¿Qué título tiene el libro?, preguntó don Quijote. A lo que el autor respondió: Señor, el libro es toscano. Se llama Le Bagatelle, dijo el autor. Es como si en castellano dijésemos los juguetes. Y aunque este es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. Yo, dijo Don Quijote, sé algún tanto del toscano, y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuestra merced, sino por curiosidad no más. ¿Ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces, respondió el autor. ¿Y cómo la traduce vuesa merced en castellano?, preguntó Don Quijote. ¿Cómo la había de traducir?, replicó el autor, sino diciendo de olla. ¿Cuerpo qué tal?, dijo Don Quijote, y que adelante está vuesa merced en el toscano idioma. Yo apostaré una buena apuesta que a donde diga en el toscano piace, dice vuesa merced, en el castellano place, y a donde diga piu, dice más, y él en su declara con arriba, y el guiu con abajo. Osaré yo jurar, dijo don Quijote, que no es vuesa merced conocida en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. ¿Qué de habilidades hay perdidas por ahí? ¿Qué de ingenios arrinconados? ¿Qué de virtudes menospreciadas? Pero, con todo esto,
Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las ruinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, porque no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel, y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio de traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trujese. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su Pastor Fido, y el otro, don Juan de Jauregui, en su Aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál es el origen. Pero dígame, vuesa merced, este libro, imprimiese por su cuenta, o tiene ya vendido el privilegio a algún librero. Por mi cuenta lo imprimo, respondió el autor, y pienso ganar 1000 ducados, por lo menos. Pero esta primera impresión, que ha de ser de 2000 cuerpos, y se ha de despachar de 6 reales cada uno, en Daca, las pajas. Bien está vuesa merced en la cuenta, respondió don Quijote. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias que hay de uno a otros. Yo le prometo que cuando se va cargando de 2000 cuerpos de libro, vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante. Pues qué, dijo el autor, quiere vuesa merced que se lo dé en un librero, que me dé por el privilegio 3 maravedís, y aún piensa que me hace merced en dárselo. Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras. Provecho quiero, que sin él no vale cuatrín la buena fama. Dios le dé vuesa merced buena manderecha, respondió don Quijote. Y pasó delante a otro cajón, donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba Luz de Alma. En viéndole, dijo: estos tales libros, desde que hay muchos de este género, son los que deben imprimir, porque muchos los pecadores que se usan y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados. Pasó delante y vio que asimismo estaba corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba La segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Yo ya tengo noticia de este libro, dijo Don Quijote, y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos, por impenitente, pero su San Martín se le llegara como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de levitables cuando se llegaban la verdad o la semejanza de ella, y las verdaderas tanto son mejores cuando son más verdaderas. Y diciendo esto, con muestra de algún despecho, se salió de la imprenta, y aquel mismo día ordenó don Antonio llevarle a ver las galeras que en la playa estaban, de que Sancho se regocijó mucho, a causa que en su vida las había visto. Avisó don Antonio al Cuatrabaldo de las galeras, como aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped el famoso Don Quijote de la Mancha, de quien ya el Cuatrabaldo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia, y lo que le sucedió en ellas se dirá en el siguiente capítulo.